Días, ¿cómo están? Les saluda el maestro Emanuel Beltrán Barrera y el día de hoy vamos a ver este tema que se llama dosificación del ejercicio, desde una perspectiva más desde la fisioterapia. Para entender la dosificación del ejercicio, primero hay que ver estos conceptos. Eh, de primera instancia, necesitamos saber la lesión o la enfermedad por la cual está cursando nuestro paciente. Eso va a ser determinante para poder dirigir de manera correcta la dosificación de los ejercicios, tanto terapéuticos o de una manera ya más funcional. Entonces, ¿qué tipo de lesión tiene mi paciente? Si es una lesión en el músculo, en el tendón, es articular, es un desequilibrio muscular, etcétera. Es una enfermedad crónico-degenerativa como una artrosis, por ejemplo. Todo esto tenemos que ver para dirigir de mejor manera el tratamiento en cuanto a los ejercicios. Saber y conocer el desarrollo y el pronóstico de la lesión o, en su defecto, de la enfermedad. Debemos saber en el proceso de cicatrización por qué estadio estamos cursando. Estamos cursando por un proceso de inflamación, proliferación o maduración. ¿En qué estadio de la cicatrización estoy para yo poder ir implementando ejercicios adecuados para mi paciente? ¿Sí? Entonces tenemos que tener conocimiento sobre el proceso o el estado de cicatrización actual del tejido, ya que de manera temprana puedo empezar a emplear diversos ejercicios para esa lesión o patología en específico. ¿De acuerdo? Y después vamos con la valoración del movimiento. Necesitamos saber si en una articulación determinada donde esté alguna lesión o patología, si ese rango de movimiento es adecuado, si todavía duele al mover, si hay fuerza suficiente para completar el rango de movimiento. Por ejemplo, existen escalas como la escala de Danes. Saber si esa articulación ya está apta para trabajar en su rango de movimiento fisiológico o puedo trabajar en un rango de movimiento específico que me permita, ¿sí? Entonces, la valoración del movimiento va a ser importante también para eso. Y bueno, después, cuando vamos completando estos puntos, vamos con el punto número 4, que sería ya, en efecto, la valoración de la fuerza, con ayuda de un dinamómetro, alguna técnica de medición, etcétera. Y ya cuando complete esos pasos, pues ya llego al paso número 5, que vendría siendo la dosificación del ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio le voy a poner? ¿En qué cantidad? ¿Con qué peso? Etcétera. La dosificación del ejercicio, entonces, tenemos que dominar los siguientes conceptos para realizarlo de manera adecuada, desde una valoración de la fuerza hasta conocer los siguientes conceptos, ¿sí? Para yo poder adaptar esa actividad física o esos ejercicios en específicos para personas específicas, ¿sí? Ya que la dosificación del ejercicio no podría ser la misma para un adulto mayor, por ejemplo, que una persona joven o con una persona que viene recuperándose de alguna lesión, ¿sí? Todos estos temas van a ser importantes dominarlos para la hora de dosificar el ejercicio, hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Cumplir los objetivos que se están planteando con el paciente. La valoración de la fuerza, tenemos diferentes instrumentos. Les hablaba, por ejemplo, la escala de Daniels, que eso se utiliza más en fisioterapia, y en un estadio más temprano, ya que la escala de Daniels nos permite saber si el paciente tiene movimiento, no tiene movimiento con dolor, completa el movimiento, ya soporta un poco de peso, ya soporta una carga máxima, etcétera, ¿sí? Eso es como para una etapa más temprana, pero si nuestro paciente ya está sano, el tejido ya está listo para un programa de fuerza más en específico, entonces ya podemos pasar a una valoración que se llama RM, repetición máxima, que la vamos a desglosar más adelante. Pero también es bueno saber que existen aparatos de cinesioterapia, eh, que estos aparatos pueden medir de una manera más objetiva ciertos grupos musculares en diversos rangos de movimiento. Entonces,
estos aparatos hacen una medición bastante objetiva. La desventaja es que no todos tenemos esos aparatos y al realizarlos generan un alto costo, ¿sí? Entonces existen, claro que existen, pero realizarlos es bastante complicado. Y también tenemos instrumentos como los dinamómetros que nos van a permitir realizar también estas mediciones de manera objetiva. Se dice objetiva, aunque puede haber ciertas variantes que nos puedan hacer una mala jugada con los resultados o con las mediciones de estos dinamómetros. Sin embargo, es una muy buena herramienta. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy con RM, que es una valoración bastante sencilla, no requiero de instrumentos anexos y me va a permitir hacer una valoración que también se considera objetiva para ciertos grupos musculares y para cierto tipo de pacientes. Entonces, nos vamos a quedar con esta valoración de RM para hacer la valoración de la fuerza. Intensidad. ¿Qué es la intensidad? Este concepto se define pues como el grado de esfuerzo que exige un ejercicio. ¿Qué tanto le cuesta a mi paciente cierto ejercicio? ¿Le cuesta mucho trabajo realizarlo o le cuesta poco trabajo realizarlo? Y en ejercicios podemos tener instrumentos como alguna polaina o alguna pesa, que lo vamos a medir en libras o comúnmente también en kilogramos. También tenemos instrumentos como ligas, que pueden hacer que el ejercicio se vuelva más intenso o menos intenso. Por ejemplo, paciente que no pueda realizar ejercicios con peso, bueno, hacer ejercicios a favor de la gravedad pueden ser más sencillos y en contra de la gravedad pueden ser ejercicios con mayor intensidad, ¿sí? O en ejercicios con agua. Los ejercicios con agua a una velocidad aumentada crean más resistencia y pueden tener mayor intensidad en un grupo muscular. Entonces, todas son variantes para saber si mi paciente requiere un grado de esfuerzo mayor o menor. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad se refiere a esto. El grado de esfuerzo, la exigencia que va a tener un ejercicio a la hora de realizarlo. Habrá ejercicios que se necesiten de baja intensidad y ejercicios que se necesiten de alta intensidad. Repetición máxima. 1, 2, 3. Repetición máxima. La repetición máxima, entonces, lo vamos a abreviar como RM y significa la carga máxima o el peso máximo que pueda soportar una persona en un determinado movimiento o ejercicio. Ejemplo, si yo voy a trabajar un curl de bíceps o una flexión de codo, ¿cuál es el peso que el paciente o la persona puede soportar al realizar con su máximo esfuerzo una sola repetición? Y hipotéticamente podemos hablar que esta persona pudo realizar una sola repetición para ese bíceps con su máximo peso de 10 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que para ese grupo muscular, esta persona tiene un RM, una repetición máxima con su máximo peso de 10 kilogramos. Ya no pudo sacar dos repeticiones, se quedó en una sola repetición con 10 kilogramos. Importante mencionar que este 1RM se tiene que realizar con una postura adecuada y sin compensaciones. No me sirve de nada que el paciente levante 10 kilos en un RM si lo hace todo mal, ayudándose con las piernas o balanceándose, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que respetarse la ergonomía, la biomecánica, para decir que ese RM es real y que pudo soportar esos 10 kilogramos ese grupo muscular. ¿Sí? Entonces, normalmente este RM se puede realizar de manera correcta en pacientes sanos. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo una persona que quiero sacar ese RM en un adulto mayor o en una persona que viene recuperándose de una lesión y que someterlo a esta exigencia, a esta alta intensidad puede ser contraproducente? Entonces, yo no podría sacar este RM porque puede ser contraproducente. No podría someterlo a tanta intensidad, entonces yo puedo sacar mi RM
con menos peso y con más repeticiones. Entonces, para eso me voy a apoyar en la siguiente tabla. En la siguiente tabla, entonces puedo ver las repeticiones, las RMs, y el porcentaje que corresponden a ese RM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la medición que decíamos, bueno, regularmente es un RM y ese va a ser mi 100% de mi RM, el 100% de peso que puede soportar ese grupo muscular, ¿de acuerdo? Pero para realizarlo de una manera no tan agresiva, me puedo ir a una valoración de 8 repeticiones que equivale al 80% del RM. Entonces, yo necesito bajar el peso y le voy a decir a mi paciente o a la persona que escojamos un peso que le permita sacar con un máximo de esfuerzo 8 repeticiones. Ojo, con ese peso ya no puede sacar 9 repeticiones, ya no le daría al grupo muscular para subir en la última repetición. 8 repeticiones con su máximo esfuerzo. ¿Y cuál fue ese peso? Entonces, supongamos hipotéticamente que fue 8 kilogramos, ¿sí? Entonces, esta persona sacó 8 repeticiones con 8 kilogramos, ¿sí? Entonces, si mi paciente pudo realizar 8 repeticiones con su máximo esfuerzo con 8 kilogramos, esos 8 kilogramos, ¿cuánto corresponden a una RM? Si yo sé que esto equivale a un 80% aproximado del RM, ¿sí? Yo necesitaría hacer una regla del 3. Entonces, si mis 8 kilogramos corresponden al 80% del RM, ¿cuánto es mi 100% de RM? Tendrá que ser una regla del 3 en donde multiplique 100 por 8 entre 80 y me saldría 10 kilogramos, ¿sí? 10 kilogramos entonces es mi RM real. Ya no puse a hacer con un riesgo a mi paciente la medición a un 100% de su RM a una sola repetición, sino que yo me bajé un poquito el peso y le pedí a mi paciente que realizara 8 repeticiones con su máximo peso, que equivale al 80% del RM aproximadamente. Hacemos esa regla de 3 y entonces yo ya puedo trabajar con esos 10 kilogramos de mi 100% de mi RM. ¿Para qué me sirve yo conocer que ya mi paciente tiene mi RM en 10 kilogramos para ese grupo muscular? Yo ya sé que si voy a trabajar entre un 85 y 75% de mi RM, estoy trabajando, por ejemplo, para una hipertrofia muscular. Pero si yo le bajo el porcentaje de ese RM, si estoy trabajando entre 50, 60 de porcentaje de mi RM, entonces ya estoy trabajando un poco más dirigido hacia la resistencia muscular. Y de esa manera yo puedo jugar con ese porcentaje de mi RM, que al final de cuentas se traduce entre poner poco peso y más repeticiones o aumentar el peso y pocas repeticiones para generar hipertrofia o resistencia muscular, de acuerdo a los objetivos que yo tenga con ese paciente. La relación entre repeticiones por serie realizadas y realizables es un concepto que debemos de analizar. Ya que esto nos va a evitar a tener errores en la dosificación del ejercicio. ¿Por qué? En este sujeto de color azul sería el 1 y el sujeto de color rojo será el 2. Ambos yo puedo ponerlos a realizar el mismo ejercicio de jalones, en donde el sujeto de azul puede realizar 10 repeticiones, ¿sí? Y el sujeto de rojo también puede realizar 10 repeticiones. Pero puede haber una diferencia de acuerdo a la fuerza que tenga cada individuo. ¿Qué significa? En el sujeto azul, supongamos que esta persona hizo 10 repeticiones con su máximo esfuerzo, es decir, realizó 10 repeticiones y son las realizables. Y esta persona hizo 10 repeticiones pudiendo haber hecho 15 repeticiones, por ejemplo. Entonces, este tiene una mayor intensidad de ejercicio que el sujeto de rojo.
Entonces, la relación entre lo que se puede realizar y lo que es realizable es muy diferente. Entonces, esta persona que hizo con su máximo esfuerzo 10 repeticiones, pero ya no pudo sacar 11 repeticiones, este está trabajando en una zona más de hipertrofia, de fuerza en esos grupos musculares que le permiten realizar el ejercicio. De manera contraria, esta persona que hizo 10 repeticiones de ese ejercicio, pudiendo haber hecho, teniendo más energía para realizar 15 repeticiones, entonces esta persona no está generando ese objetivo de hipertrofia. Realizó una actividad menor a la que pudo haber sido realizable. ¿Sí? Entonces, importante identificar esto porque vemos mucho en la práctica clínica con pacientes que pueden hacer los ejercicios, pero pudieron haber hecho más. O pudieron haber hecho menos, pero con un aumento de intensidad o de carga en ese ejercicio. Entonces hay que prestar atención en los pacientes entre lo que pueden realizar o lo que pudo haber sido realizable. El concepto de potencia, ¿sí? La potencia se va a definir como el máximo rendimiento de un grupo muscular, ¿sí? La eficacia del grupo muscular, la capacidad que tiene ese grupo muscular para realizar ese ejercicio con fuerza y con velocidad. La suma de estos dos aumenta la potencia. Es decir, si yo hago el ejercicio con mayor fuerza, es decir, se traduce en que tengo más potencia. Si yo ese ejercicio lo hago con una velocidad mayor, se traduce en que tengo una mayor potencia. Entonces, importante identificar que la fuerza y la velocidad van de la mano. Entonces, puedo tener dos ejemplos, ¿sí? Puedo hacer un ejercicio, en el mismo ejercicio de curl de bíceps que estábamos viendo hace ratito, puedo hacer un ejercicio con 10 kilogramos, ¿sí? Y puedo tener una potencia en específico, ¿sí? Pero es probable que yo tenga la misma potencia con un menor peso. Supongamos, esto es hipotéticamente, ¿sí? Ponle que yo en ese ejercicio yo le bajo, en lugar de 10 kilogramos, lo bajo a 5 kilogramos. ¿Qué necesito para tener el mismo desempeño muscular? Aumentar la velocidad. ¿Sí? Puedo hacer un ejercicio con mayor velocidad porque está comprobado que aunque tengas intensidades más bajas, aumentas la velocidad y existe un mayor reclutamiento de fibras musculares, ya que el acelerar de manera rápida necesita un mayor esfuerzo, necesita un mayor reclutamiento de fibras musculares. Podemos resumir que un ejercicio es equivalente en potencia, un ejercicio alto con una velocidad baja, podría tener la misma potencia con un ejercicio con un peso más bajo, pero a una velocidad más explosiva. Entonces, la potencia regularmente se trabaja ya en etapas de entrenamiento un poco más avanzadas, ya que la velocidad me puede ayudar el desempeño muscular, pero también necesita que el músculo está más preparado para ese tipo de fuerzas de aceleración y desaceleración. Entonces, es recomendable aumentar la velocidad de manera progresiva. De primera instancia hay que llevarla con velocidades más bajas, ¿sí? Controlar la fuerza y controlar la velocidad. Conforme el paciente vaya avanzando, podemos aumentar estos valores. Entonces, ¿cuál es la velocidad adecuada? Bueno, aquí veíamos que a mayor velocidad, mayor reclutamiento de fibras musculares y por lo tanto una mayor potencia. Realmente lo recomendable en etapas de recuperación de una lesión musculoesquelética, pues se recomienda en el mismo ejemplo de curl de bíceps, por ejemplo, un segundo para iniciar la flexión, un segundo para realizar la extensión, es decir, un total entre 1 y 2 segundos es lo recomendado para el ejercicio. Se puede aterrizar en la mayoría de los ejercicios, pero diferentes circunstancias nos permiten realizar velocidades más bajas o velocidades más altas. El volumen tiene que ver con la cantidad de ejercicio que se realiza en una sesión, es decir, cuántos ejercicios realizaste en ese grupo muscular con sus series y repeticiones. El total de repeticiones de ese grupo muscular, ¿cuánto fue? Pues fueron 50 repeticiones en total.
Entonces, ese será mi volumen para ese ejercicio. Pero ese volumen, ¿cuándo se debe de repetir? Bueno, pues se habla de al menos 3 veces por semana. Los ejercicios o la dosificación de ejercicio para una hipertrofia de fuerza muscular se recomiendan al menos volúmenes que se repitan al menos 3 veces por semana. Es lo que se ha visto que genera un aumento en la fuerza en las personas. Y tendrá que ver el volumen también de manera progresiva. Cuando vaya comenzando la dosificación del ejercicio, los volúmenes son más bajos, menos series, menos repeticiones podrían ser. Y conforme vaya aumentando, voy aumentando los volúmenes. Mayor cantidad de ejercicios, mayor cantidad de series y mayor cantidad de días en la semana que se entrene ese grupo muscular. La acción muscular es la capacidad del músculo que tiene para generar tensión y crear movimiento, es decir, la contracción muscular. Tenemos contracciones isotónicas y contracciones isométricas. La contracción isotónica es donde se desplaza, hay un ciclo de acortamiento y de estiramiento de los tendones y de la estructura muscular, en donde hay una fase concéntrica, donde se acercan los tendones, y una fase excéntrica, donde se alejan los tendones. Y un tipo de ejercicio isométrico, en donde de manera constante hay una fuerza, pero no hay desplazamientos en los tejidos, no hay ciclo de acortamiento ni de estiramiento. Los tendones mantienen la misma longitud o la misma separación entre ellos. Entonces se mantiene la fuerza y a esto le vamos a llamar ejercicios isométricos. Entonces, por orden de importancia o de generación de tensión muscular, es decir, de reclutamiento de fibras y de esfuerzo muscular en el ejercicio, tenemos que el isométrico es un ejercicio más amistoso para el tejido muscular, y después seguirían los ejercicios concéntricos y después los ejercicios excéntricos, ¿sí? Los ejercicios excéntricos son los que generan mayor tensión en los grupos musculares. Entonces, en este orden, el isométrico 1, concéntrico 2 y excéntrico 3, en ese orden son los músculos que van generando más tensión y mayor intensidad en el ejercicio. Lo que se recomienda es, en fases muy tempranas de dosificación del ejercicio, comenzar en este orden. Ir con ejercicios isométricos, después enfocarnos con los concéntricos y en fases que lo requieran, poner programas que incluyan ejercicios y fases excéntricas. El descanso se refiere al periodo inactivo durante el ejercicio, pero vamos a tener dos tipos de descanso. El descanso que se realiza entre cada serie del ejercicio, que puede ir entre 1 y 3 minutos, y esto puede ser progresivo, es decir, en personas con no tanto rendimiento deportivo podemos darle más descanso. A una persona que tenga mayor rendimiento deportivo le podemos dar menos descanso entre cada serie por grupo muscular, hasta que llegue en 1 minuto de descanso e inclusive menos de descanso. Pueden ser 10, 15, 20 segundos dependiendo la capacidad de la persona. Pero también tenemos un descanso que es entre cada sesión de entrenamiento. Ejemplo, en el gimnasio es muy común que un día trabajes pierna y un día trabajes brazo. ¿Para qué? Para respetar los procesos de recuperación de los tejidos, que aproximadamente pueden ir entre 48 horas de ese grupo muscular trabajado. ¿Qué quiere decir? Un día sí puedes entrenar, un día no puedes entrenar ese grupo muscular, puedes meterle otro grupo muscular y así se puede repetir durante toda la semana. Es lo recomendable. Aunque en ejercicios de resistencia como bicicleta o correr, ese tipo de ejercicios pueden repetirse aún más durante la semana. Pero en cuanto a la hipertrofia y la fuerza muscular, se recomienda al menos 48 horas para repetir ese mismo ejercicio en ese grupo muscular. Y la respiración, bueno, hay muchas recomendaciones, por ejemplo, en este primer movimiento, en donde se flexiona la columna, se puede expulsar el aire, y cuando se extiende la columna se puede inspirar, ¿de acuerdo?
Para un curl de bíceps, mientras vamos a la fase de la flexión, se puede respirar, se puede inspirar y a la fase de extensión se puede expirar. En un abdominal, por ejemplo, igual a la fase de flexión, cuando flexionamos el tronco para el abdominal, podemos expulsar el aire y cuando estemos en la posición neutra o de descanso, podemos inspirar. Puede haber diferentes recomendaciones, diferentes puntos de vista en cuanto a la respiración, pero al final de cuentas, todos concluyen en no sostener el aire durante el entrenamiento y más si es de fuerza, debido al aumento de la presión intraabdominal y la presión vascular. Entonces, esto es importante, que mientras se esté realizando esos ejercicios de fuerza, no se sostenga el aire, es la recomendación. Y para terminar, entonces les voy a dejar este caso clínico. Es un paciente llamado JL de 65 años en donde tuvo una artroplastía total de rodilla derecha y necesitamos implementar una dosificación del ejercicio en donde se recomienda un aumento de hipertrofia muscular. ¿Qué significa? Bueno, hemos valorado a este paciente con un RM de 5 kilogramos, es decir, su 100% de su RM pertenecen a 5 kilogramos. Entonces, de acuerdo a la tabla de recomendaciones que les pasé al inicio, ¿cuál es el peso y el porcentaje de RM necesario para que el señor JL saque 10 repeticiones en la extensión de rodilla? Entonces, hay que revisar cuál corresponde el porcentaje para sacar de RM, qué porcentaje corresponde para sacar 10 repeticiones en ese ejercicio, ¿sí? Y que se estaría trabajando con este porcentaje de RM previo, fuerza o resistencia. Ya hablábamos que ejercicios entre 6, 8, 9, 10 repeticiones me trabajan más la hipertrofia y arriba de 10 repeticiones, inclusive hasta 15 o 20 repeticiones, se trabaja más la resistencia muscular. Entonces, hay que hacer estos dos ejercicios y les dejo las respuestas en los comentarios. Espero quede claro, que esté muy bien y quedo a sus órdenes.